buenos días. Me presento, soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Influenza o COVID, lo que debemos saber y prevenir. Sisnova, como parte de su misión y enfoque en la prevención, está estrenando un programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor ante ciertos temas. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Gerardo Ledesma, especialista en salud pública, epidemiología y medicina preventiva, quien tiene mucha información relevante ante esta situación que se está viviendo hoy en día ante la pandemia. En este webinar estaremos tocando temas como ¿qué es COVID y qué es influenza? El panorama epidemiológico, cómo se contagia, los principales signos y síntomas que se presentan ante estas enfermedades, cuáles son los factores de riesgo, el tratamiento, las pruebas diagnósticas y algo muy importante, la parte de medidas preventivas. Si llegan a tener alguna pregunta, los invitamos a escribir en el espacio de preguntas y respuestas para responderlas al final de la sesión. Doctor Ledesma, bienvenido a Sisnova y te dejo para la plática. Muchas gracias, doctor Jorge. Hay que iniciar y claro que sí, si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Primeramente, hay que poner en contexto sobre algunas definiciones y algunas diferencias entre lo que es COVID y lo que es influenza. Primeramente, son enfermedades respiratorias que contienen muchos síntomas en común. Sin embargo, son provocadas por patologías distintas. Mientras COVID es ocasionado por una infección nueva llamada SARS-CoV-2, que se deriva de una infección por un coronavirus, la influenza es causada por una infección también por un virus. Sin embargo, este es el virus de la influenza. Tanto COVID-19 como influenza pueden tener diferentes tipos de signos y síntomas. Incluso pueden llegar a ser asintomáticos o tener síntomas graves. En cuanto a la aparición de síntomas, por ejemplo, COVID-19 es de forma gradual, incluso durante 14 días puede ser de manera muy leve. Y el manejo de influenza, la aparición de síntomas de influenza es un inicio muy abrupto. Hay que comentar también que, si bien es cierto, los coronavirus están presentes desde hace mucho tiempo a través de enfermedades como el SARS o algunas otras respiratorias, esta variante que causa COVID-19 es apenas la que está cumpliendo un año en diciembre al ser descubierta o aislada en Wuhan, en China. A nivel mundial tenemos ya 96 millones de casos confirmados de COVID, 2 millones de defunciones con una tasa de letalidad del 2%. Esto quiere decir que 2 de cada 100 a nivel mundial que están enfermos están muriendo. En México tenemos reportados 1.668.000 casos de COVID, con 142.000 defunciones, y la tasa de letalidad está en 8.6 por cada 100. Es más alta que a nivel mundial. El COVID se contagia por medio de tos o estornudos. Voy a estar hablando sobre todo en aquellos grupos que se encuentran platicando en lugares cerrados y se encuentran a menos de 2 metros, que se encuentran platicando por más de 15 minutos y sin un cubrebocas. Por el contacto físico, ya que las gotitas, el estornudo o cualquier otro residuo que podamos tener en las manos es llevado hacia la cara de manera inconsciente y esto provoca la infección. Se puede tener también contacto con el virus a través de los ojos al inhalarlo o por contacto físico al dar besos de boca a boca. A la que sigue, por favor. Gracias. En cuanto a los signos y síntomas, COVID e influenza son muy parecidos en cuanto al desarrollo de los mismos, teniendo ambos fiebre, teniendo fatiga, teniendo presencia de mucosidad, rinorrea, salida de moco, dolor muscular, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de cuerpo. Son muy similares estos síntomas, por ello que se debe de hacer un muy buen escrutinio y un muy buen diagnóstico por el médico que esté tratándose
la persona que vaya a acudir a recibir atención médica. A la que sigue, por favor. Tal vez lo que más importa sea la diferencia que existe entre ambos. Esto es muy marcado en la parte de la pérdida de olfato y de la pérdida del gusto. Estos dos síntomas es poco probable que se presenten en influenza. Y es muy característico porque a pesar de que cuando estamos enfermos de la gripa tenemos pérdidas de olfato y de gusto, al sonarnos la nariz, estos vuelven de manera parcial. Y cuando uno está enfermo de COVID-19, de la COVID-19, aun cuando uno tenga aseo nasal, sonando la nariz, estos síntomas no regresan, perdón, estos sentidos no vuelven y seguimos con la pérdida de ambos sentidos. La tos seca es más común y es mucho más común en COVID-19 y el dolor de garganta es mucho más común en influenza. Hay que recordar que todos los datos y todo lo que se está presentando tienen una base científica y se realizan mediante los estudios científicos que lo avalan, ¿no? ¿Me dan la que sigue, por favor? ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas? Por lo general, las personas presentan síntomas 5 días después de haberse infectadas en el caso de COVID. Incluso pueden aparecer 2 días después. Y el problema es que se pueden extender incluso hasta un poco más de 2 semanas en la aparición de los síntomas. Si la persona tiene COVID, puede tardar en presentar síntomas como si tuviera influenza. La influenza, por lo general, las personas presentan síntomas después de 1 a 4 días de haber contraído la infección. Esto nos da una ventana de alrededor entre 2 y 14 días para que aparezcan síntomas posterior a haber tenido la exposición con alguien enfermo. A la que sigue, por favor. Factores de riesgo. Todas las personas con padecimientos crónicos, y aquí hay que hablar que los riesgos son enfocados, estos específicos, hacia las complicaciones, es decir, cuáles son los que más se están complicando. Hay que ser enfáticos en la parte en la que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier lado del mundo, ya estoy comprobando, tiene riesgo a infectarse tanto de influenza como de COVID-19. Sin embargo, los adultos mayores, personas con problemas pulmonares como asma, cáncer, mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos, son los que van a desarrollar una complicación más severa de la enfermedad, llevando incluso hacia la muerte. Es por ello que estas personas deben de tener un cuidado especial, deben de ser monitoreadas de manera más estrecha y sobre todo hay que estar enfocados en la prevención de la infección en este tipo de personas. La que sigue, por favor. ¿Y qué complicaciones nos puede dar influenza y COVID-19? Ambos nos puede dar neumonía, es decir, inflamación de los pulmones, infección en los pulmones, ya que ambos virus se pueden replicar a nivel de faringe, sin embargo pueden bajar hacia los pulmones causando inflamación. Sepsis, es decir, los virus son capaces de infectar no solamente garganta y pulmones, pueden llegar a infectar torrentes sanguíneos, líquidos en los pulmones. Se pueden asociar infecciones bacterianas secundarias y esto es bien común y se está observando mucho en pacientes que duran mucho tiempo con el tubo, que son pacientes que necesitan estar intubados, y al estar intubados existe una serie de bacterias que están alrededor de él y son más propensos a obtener alguna bacteria asociada y añadida al problema de COVID que ya se tiene. Lesiones cardíacas, ataques nerviosos cardíacos, accidentes cerebrovasculares también, insuficiencias multiorgánicas, insuficiencia renal, respiratoria y shock. ¿Por qué? Después de que existe una inflamación pulmonar, existe también una etapa de inflamación endotelial, que es el endotelio, aquella capa que recubre las arterias en su manera interna, llegan a inflamarse de manera excesiva en una de las fases y esto puede llegar a causar insuficiencias multiorgánicas. Agravamiento de las lesiones, afecciones crónicas, infecciones de pulmón, de corazón, del sistema nervioso, inflamación del corazón, cerebro y tejidos musculares, incluso insuficiencia respiratoria es de los padecimientos que más comúnmente pueden llegar a presentar. ¿Me dan la que sigue, por favor?
Esta inflamación del endotelio como parte del proceso que lleva una historia natural de la enfermedad de ambas patologías, puede llegar a provocar coágulos que viajan a través de las arterias y pueden llegar a causar eventos vasculares cerebrales e infartos agudos al miocardio en los dos destinos más fatales, ¿no? ¿Qué síntomas puede tener este tipo de personas? Bueno, fiebre mayor de 38 grados, mientras más tiempo dure una persona con una temperatura de más de 38 grados, va a estar más propensa a este tipo de complicaciones. Dolores de estómago, diarreas, vómitos, dolor en cuello, sarpullidos, ojos rojos, cansancio, problemas para respirar, dolor en el pecho, confusión, dificultad para mantenerse despierto y color azulado en los labios o cara. Estos síntomas nos están hablando de que ya existe una inflamación más allá de los pulmones. Estamos teniendo problemas con la oxigenación y estaríamos teniendo problemas con la inflamación de los endotelios vasculares. La que sigue, por favor. En cuanto a cuánto tiempo las personas pueden propagar el virus, es una pregunta muy común y es muy importante que se esté analizando, y el por qué. El saber esto nos puede llevar a contener el virus al promover más tácitamente las cuarentenas, ¿no? Al parecer en influenza, los más grandes adultos con influenza son más contagiosos durante los primeros 3 o 4 días de la enfermedad y siguen siendo contagiosos aproximadamente una semana. Bebés y personas con sistemas inmunes débiles pueden ser contagiosos incluso por más tiempo. En cuanto a COVID-19, una persona puede estar causando el virus de acuerdo al inicio de síntomas, incluso hasta 10 días posteriores a que haya iniciado con los síntomas. Es posible que puedan propagar el virus aproximadamente 2 días antes de manifestar signos y síntomas, antes de que empiece con el primer estornudo, la primera manifestación de que tiene COVID, puede incluso propagarlo 2 días antes y pueden permanecer contagiosos 10 días después. Es importante comentar que incluso si después de esos 10 días se llegara a tomar una PCR, es probable que salga positiva y no por eso quiere decir que sea contagioso. Una prueba diagnóstica. ¿Por qué? Porque la prueba diagnóstica de PCR nos está diciendo que existe aún material genético del virus, sin embargo, no está diciendo que éste sea capaz de contagiar a alguien. Si pasados 10 días del inicio de síntomas ya no existen evidencia de fiebre o de tos, por lo menos en 24 o 48 horas, esa persona ha dejado de ser contagioso. Me pasan la que sigue, por favor. Los tratamientos. Influenza cuenta con antivirales que ya están aprobados por la FDA y se recomienda en personas hospitalizadas con mayor riesgo de presentar complicaciones. Ya vimos cuáles eran los grupos de edad y que tengan síntomas, sean tratadas con medicamentos antivirales lo antes posible. En 2009, que se dio el brote de influenza, si no mal recuerdo, entre marzo y abril del 2009, era una enfermedad que tuvo un inicio muy, muy parecido a lo que fue COVID-19. Hay que recordar que influenza se achaca su brote aquí en México, y la contención de ese entonces, estuvimos trabajando en ese momento como residentes de salud pública y con nuestros compañeros de epidemiología al mismo tiempo, estuvimos trabajando estos brotes. Se hicieron las mismas medidas. Sin embargo, estas fueron más cortas en tiempo porque se descubrió que el oseltamivir que existía era un medicamento eficaz para evitar las complicaciones por influenza, y el desarrollo de la vacuna de influenza, aunado a que ya existía un tratamiento, hizo que este brote, esta pandemia, porque también fue pandemia, fuera de proporciones menos catastróficas que lo es el COVID ahorita. En cuanto a COVID-19, el remdesivir es un agente viral que se está estudiando para tratamientos graves con resultados prometedores. Sin embargo, ahorita en este momento no existe un tratamiento que sea como oseltamivir, que sea tan eficaz y que sea específicamente para tratar
el COVID no existe. Los tratamientos que están probándose son ahorita con el objetivo de paliar los síntomas, de proporcionar el oxígeno necesario para las personas que se encuentran enfermas y de tratar de aminorar el daño que puede llegar a causar la inflamación endotelial. Todavía se están haciendo estudios cuando existe una enfermedad como esta, en la cual no existe un tratamiento. La correcta estructuración de todos los procesos, de todos los tratamientos es lo que nos va a llevar al éxito y al descubrimiento de mejores protocolos de atención. Sin embargo, hoy por hoy, influenza tiene tratamiento, que es oseltamivir, COVID-19 aún no lo tiene. Ya estudiado, pero sin embargo estamos siendo pronto de encontrar cuál es el tratamiento más efectivo. ¿Me dan la que sigue, por favor? Pruebas diagnósticas, muy importante. Las pruebas diagnósticas existen ya con influenza, que tenemos conviviendo con ella cerca de 11 años, diferentes tipos de pruebas. Tenemos pruebas de diagnóstico rápido de la influenza, que estimulan una respuesta inmune y estos se arrojan resultados de 10 a 15 minutos. Sin embargo, no tienen tanta precisión para diagnosticar las personas que tienen influenza. El ensayo molecular de detección rápido es diferente. Este sí detecta material genético de los virus de influenza. Puede arrojar resultados también igual de 15 a 20 minutos y estos sí son mucho más precisos. Sin embargo, bueno, para pruebas contundentes, la prueba de cultivo viral es aquella que se requiere pasar el hisopo por la parte de la nariz, o nasofaringio o orofaringio, por detrás de la garganta, se envía el hisopo a analizar y los resultados pueden demorar 1 hora o más y es 100% confiable ya que se trata de la cultivación del virus, del material que se encuentra en la garganta. Entonces, para efectos prácticos, el ensayo molecular de detección rápida es muy preciso y en corto tiempo, y aquellos que se tengan la posibilidad se debe de hacer un cultivo viral y enviar a analizar al laboratorio. La que sigue, por favor. Con respecto a las pruebas para COVID, podemos dividirlo en 3 partes. Primero, pruebas rápidas en sangre. Las pruebas rápidas en sangre son aquellas que nos detectan la cantidad de anticuerpos que tenemos en el cuerpo, en el organismo contra el COVID-19. Estas detectan principalmente inmunoglobulinas IgG e IgM y lo único que demuestran esta prueba es si se está protegido contra el virus, es decir, si tenemos desarrollados los anticuerpos. ¿Cuál es el detalle de estas pruebas? Es que se empieza la elevación de la IgM después de 14 días aproximadamente de haber tenido el contacto con el virus. Es decir, unas pruebas positivas de IgM, lo único que te están diciendo es que ya tuviste contacto con el virus. Unas pruebas positivas de IgG, lo que te están diciendo es que ya cuentas con anticuerpos que tiene tu organismo y que te está protegiendo en contra del virus. Ahora bien, la entrada de la vacunación está predisponiendo a que si yo tengo la vacuna hoy, me ponen la vacuna el día de hoy, en el mismo tiempo, en una semana más o menos, se empezarán a elevar las inmunoglobulinas. Y esto es porque el efecto de la vacuna es ese, provocar anticuerpos en contra del COVID-19. Entonces, estas pruebas, aunque son de costo bajo, realmente no te proveen de un diagnóstico certero y eficaz en ese momento. Las pruebas rápidas de antígeno. Actualmente estas pruebas rápidas de antígeno ya se están comercializando, incluso existen en la página del INDRE, aquellas pruebas que ya tienen el aval del laboratorio. Son efectivas, son sensibles, son específicas, siempre y cuando se realicen dentro de las condiciones y de los lineamientos que vienen ahí descritos. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Detecta una proteína que tiene el virus, como presencial o no presencial, es decir, detecta básicamente la presencia del virus. Al ser detectado, se presume que el paciente contrajo el virus y con ello puede desarrollar COVID-19. Ojo, puede desarrollar, no quiere decir que en ese momento ya esté presentando síntomas, quiere decir que tiene el virus y por lo tanto, como lo vimos hace rato, puede ser capaz de ser infectante a los demás. Es capaz de propagar la infección y este resultado se obtiene de 20 a 30 minutos después de que se está realizando la prueba. Aquí es importante
comentar una cosa. Las pruebas rápidas de antígeno van a salir positivas y tienen su mayor especificidad y sensibilidad, es decir, es más precisa si se toma con la sintomatología dentro de los primeros 5 días de haber aparecido, de 5 a 7 días. Es decir, el día de hoy empecé con gripa, el día de hoy es poco probable que tenga un resultado específico. Sin embargo, si me espero el día de mañana, que tengo además de fiebre, perdón, además de rinorrea, tengo dolor de garganta, tengo, ya perdí el olfato, ya mis síntomas son más floridos, la prueba es todavía más específica. ¿Por qué lo menciono? Porque estas pruebas no están orientadas a aquella persona que haya sido contacto de alguien enfermo y que quiera saber si lo tiene o no. Es decir, no tengo ningún síntoma, quiero saber si lo tengo o no, voy a ir a hacerme una prueba. Es muy posible que sí lo tenga y que salga negativo el resultado. Es por ello la importancia de hacer esa acotación. En cuanto a las pruebas de PCR, es una prueba en la cual se introduce un hisopo largo a través de los orificios nasales para llegar hasta la nasofaringe, perdón, y con un movimiento rotatorio se toma la prueba de nasofaringe, y la prueba de PCR es realmente eficaz, altamente eficaz, tiene una alta especificidad, diferenciando entre patógenos similares, tiene una alta sensibilidad, detectando el patógeno aun cuando esté presente en pequeñas cantidades en las primeras fases de contagio. Es por eso que siguen siendo el estándar de oro para el diagnóstico, la presencia de un caso positivo se determina a través de PCR. Ahora, en el caso de que tengamos una sintomatología muy característica, muy florida, muy orientada a lo que es COVID, y la prueba rápida de antígeno sale negativa, se puede tomar una prueba de PCR con el objetivo de determinar si se tiene o no se tiene la enfermedad. Esto es porque prueba rápida de antígeno finalmente contra la PCR es un poquito menos sensible y menos específica, y si se tiene toda la sospecha clínica y si aunado de esto está asociado epidemiológicamente a algún caso, es decir, tuve contacto con un, espero que me haya dado a entender en esta parte, no sé si se escuchó todo lo que se comentó. Entonces, damos la que sigue, o necesitan que refuerce algo de lo anterior. Ahorita en las preguntas tal vez podamos reforzarlo, ¿no? Tratamiento. Existen muchas vacunas contra influenza y todas están aprobadas por la FDA y se producen anualmente para la población y para proteger a los 3 o 4 virus de influenza que están circulando y que ya se conocen y que se están circulando cada año. Estas vacunas están orientadas a personas embarazadas, a personas mayores de 60 años, a personas que tienen alguna patología asociada, alguna comorbilidad. Y esto es porque, como ya lo hemos mencionado, son los grupos de riesgo que necesitan estar protegidos a fin de evitar las complicaciones y de evitar las defunciones. El tratamiento ya también nos habíamos comentado que es el oseltamivir. Es un tratamiento altamente eficaz para las personas que se encuentran enfermos de influenza. Con respecto a COVID-19, por el momento hay varias vacunas que ya se están prácticamente autorizadas. Actualmente ya sabemos, la vacuna COVID-19 de Pfizer está llegando a México en algunas cantidades para proteger la primera línea de atención a los pacientes COVID, que son las personas que tienen contacto con ellos en hospitales. Y existe también ya la vacuna de Moderna. Al momento también existe la vacuna de China, que es CanSino, la vacuna que está haciendo el Reino Unido con Estados Unidos, que es AstraZeneca, y la vacuna que fue desarrollada y probada por el gobierno ruso, que es la Sputnik. Son las vacunas que estarían probablemente llegando a territorio nacional. En este aspecto sí es bueno comentar que tal vez la magnitud del COVID-19 no nos ha dejado evaluar o valorar lo rápido que se obtuvo una vacuna. Todavía no cumplía un año cuando prácticamente estaba en fase 3 una vacuna, cuando tarda alrededor de 2 a 5 años el desarrollo
de una vacuna para cualquier patología. Esto no es porque se hayan hecho las cosas al vapor, son años de investigación que se habían estado dando para el desarrollo de vacunas con RNA, con fragmentos de RNA, que es la parte de Pfizer y Biotech. No hay ningún problema con la aplicación, salvo los eventos asociados que son leves. En realidad, me parece que se han reportado únicamente 3 eventos graves, sí, y todos los demás han sido eventos muy leves. ¿Cuáles son los eventos leves? Los mismos que produce cualquier vacuna. El dolor, probablemente un poquito de fiebre pueden llegar a tener, vértigo, vómito, pero ninguno de ellos es grave y todos son eventos ya conocidos y totalmente tratables. Entonces, no existe ningún impedimento en aplicarse la vacuna. Y también me gustaría comentar que toda la parte de la información en salud se esté consultando en fuentes que sean fidedignas, porque la infodemia ha sido de verdad abrumadora y todo el mundo cree que tiene una opinión que es la correcta y se han dado tergiversaciones de la información, la cual incluso acusan grandes empresas de control, de querer asumir un control poblacional a través de las vacunas. Son cosas totalmente falsas. Y la vacuna, hay que también mencionarlo, va a entrar el 50% de su eficacia 12 días después de ponerse la primera dosis y únicamente alcanzará el mayor rango de eficacia, que es mayor del 95%, después de haber tenido la segunda dosis. Es decir, esto se menciona porque no es que me ponga una vacuna el día de hoy y el día de mañana ya pueda andar por la calle sin cubrebocas y ser totalmente inmune. Eso no va a pasar. La vacuna es una esperanza, es algo que se está tratando, pero no va a ser la panacea y no va a ser una solución rápida. Las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, de lavado de manos, deben de seguir prevaleciendo aun cuando se encuentre ya a disposición la vacunación en el país. Esto por lo menos será en los próximos meses. Me atrevería a decir que tal vez hasta el 2022 se deban de seguir utilizando estas medidas de contención y de prevención hasta que no exista un franco disminución de la presentación de casos y la ocupación hospitalaria, así como la mortalidad. Pasan la que sigue, por favor. Como lo comentaba, las medidas preventivas, lavado de manos con frecuencia, con jabón. Siempre, siempre, siempre hay que preferir lavado de manos con jabón, con agua y jabón, a el alcohol gel. El alcohol gel, y hay que comentarlo, está destinado para aquellos momentos en los cuales no me es posible lavarme las manos en ese lugar. También hay que utilizarlo y no estoy diciendo que no, es realmente muy importante, pero si tenemos a disposición alcohol gel y lavado de manos, siempre hay que preferir hacer el lavado de manos. Evitar fiestas y reuniones. Finalmente, los casos que tenemos hoy realmente preocupantes, realmente están poniendo de espaldas el sistema de salud y están colapsando hospitales, y lo hemos visto, en tanto hospitales como el oxígeno domiciliario están abarrotados. Puede ser un reflejo, y quiero ser enfático, puede ser un reflejo de lo ocurrido en diciembre. Las reuniones de diciembre, en las cuales en esas reuniones había una distancia menor a 2 metros entre una persona y otra. No usábamos cubrebocas, no sabemos en dónde estaba la otra persona que estaba en esa reunión. Pudo haberse dado esta propagación. Entonces, hay que evitar eventos masivos, hay que evitar a lo máximo las reuniones innecesarias. El uso de cubrebocas, polémico, sin embargo, es demostrado científicamente que el uso de cubrebocas actúa como una barrera. Y lo hemos entendido tal vez de otra forma, en el cual digo, el uso de cubrebocas es para protegerme a mí, que no me infecte. No, el uso de cubrebocas siempre con el objetivo de proteger a la otra persona de lo que yo probablemente tenga. Entonces, ese es el meollo del uso de cubrebocas y la importancia. Es una barrera, hay que utilizarlo, está demostrado, debe de disminuir el contagio si estamos utilizando el cubrebocas.
tratar de evitar lo máximo posible el saludar de mano, se puede utilizar el toque con codo, el otro tipo de saludos. Es complicado para una sociedad como la mexicana, que estamos tan acostumbrados a muestras de afecto, como es el abrazo, como es el beso cuando nos saludamos. Difícil no hacerlo y es parte de lo que nos ha costado un poco de trabajo comprender como mexicanos que en este momento no es poco recomendable llevar a cabo esto. Estas medidas preventivas, se los comento nuevamente, es posible que se estén llevando hasta en un año, hasta el año 2022, tal vez un poco más. Si nos ponemos a ver culturas como la oriental, la japonesa, en el cual ellos desde hace muchos años tenían algún tipo de sintomatología respiratoria y se ponían un cubrebocas, este tipo de disciplina y de conciencia ha hecho que haya sido mucho menor el contagio en este tipo de países. Pues estas medidas, por favor, hay que seguirlas utilizando siempre. Sigue, por favor. Me parece que es la última y me tomé 30 minutos y creo que estamos en tiempo para responder las preguntas que tengan las personas. Estoy a sus órdenes, escucho. Muchas gracias, doctor Ledesma. Muy interesante toda esta información que nos compartes. Y sí, fíjate que afortunadamente hay muchas preguntas. Y con la primera pregunta que quiero iniciar, preguntan, muchos doctores piden como prueba de COVID la prueba de sangre de IgG e IgM. Tengo una duda referente a por qué los doctores solicitan más esa prueba que la de PCR sin importar el tiempo de presentar síntomas de COVID. Bueno, y es una estimación mía. Creo que es porque es más accesible, el costo es más barato. Y en algunos casos lo que se quiere determinar es qué tan viable sea la reinserción laboral de las personas para continuar con la reactivación económica, ya que al hecho de salir positivos estos anticuerpos, lo que me está diciendo es que yo ya tengo protección contra el virus del coronavirus, ¿no? Eso quiere decir que ya por lo menos han pasado 2 semanas desde que yo tuve contacto con el virus y que si estoy asintomático y presento estas pruebas, probablemente mi sistema inmune esté ahorita con la suficiente capacidad para poder reinsertarme laboralmente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí tengo otra pregunta. Y es una pregunta muy interesante. ¿Hay evidencia de que el uso de dióxido de cloro complique o tenga consecuencias directas en el tratamiento de COVID? Ok, la respuesta es no. La OPS, Organización Panamericana de Salud, la OMS, obviamente todo esto basado en estudios realizados, incluso han mencionado que es tóxico, es altamente tóxico. Las personas que estén utilizando dióxido de cloro como tratamiento. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a las dosis, no está recomendado y tampoco existe evidencia de que ayudando a la disminución ni de los síntomas ni como tratamiento. Existen incluso placas que me han mostrado, placas que se cuelgan que liberan gas de dióxido. Tampoco sirven de mucho en realidad. Todo este tipo de mercadotecnia que nos han estado vendiendo a través de la infodemia también resulta peligroso y queremos comprar una solución mágica que nos cure en ese momento y no existe eso. Existe la disciplina, existe la distancia, existe el monitoreo de la enfermedad, el utilizar un oxímetro, hay que tener siempre un pulso oxímetro en casa y mantenerse aislados. Realmente el dióxido de cloro incluso está recomendado el no uso por la toxicidad que maneja. Entonces, no hay que utilizarlo, por favor. Muchas gracias por esa respuesta, Doc. Tengo otra pregunta y es con relación a una paciente que padece de artritis. Y la pregunta ¿es cierto que no se deben tomar antiinflamatorios cuando se va a realizar la prueba de PCR? Y la segunda pregunta ¿se debe de suspender previo a la toma? En este caso de esta paciente que tiene artritis.
No, en realidad no. La prueba de PCR hay que recordarlo, es una prueba en la cual un hisopo entra por la nariz hasta la parte posterior de la faringe y se toma una muestra de ahí para posteriormente hacer la búsqueda del virus. El hecho de antiinflamatorios crónicos, enfermedades crónicas como es una artritis reumatoide, no implica el hecho de que vaya a disminuir la replicación viral en la nasofaringe. Es independiente el mecanismo, la farmacodinamia, cómo actúa el medicamento antiinflamatorio y la presencia del virus y la replicación de en la nasofaringe no están relacionados y puede tomarse una PCR sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí más preguntas. Estoy tratando de filtrarlas. Y hay una pregunta muy interesante. ¿Cuántos días después de haber dado positivo a la prueba de PCR debo volverme a hacer la prueba para saber si ya soy negativa? Ok, qué bueno que lo comentan, lo medio toqué hace unos momentos. No es necesario hacerse una segunda prueba, ¿eh? No es necesario hacerse una segunda prueba para saber que ya no eres contagiosa. ¿Por qué? Porque esa segunda prueba puede salir positiva y no quiere decir que sea contagiosa. La segunda prueba positiva posterior a los 10 o 14 días de haber hecho la primera, lo que está diciendo es que aún el cuerpo tiene residuos de material genético del virus, no que estos sean capaces de estar contagiando a alguien más. Pasados 10 días, ojo, 10 días de haber tenido esa prueba positiva o de haber iniciado con los síntomas de COVID en caso de que no se hayan hecho la prueba, eh, es posible que esa persona ya no es posible, es probable en un casi 98% de que esa persona ya no es contagiosa. Si aunado a esto tiene 24 o 48 horas sin haber presentado tos ni fiebre, me atrevo a decir, a un 100% seguro de que la persona ya dejó de ser contagiosa. Se amplía por aquellos de los casos extremos a 14 días naturales el periodo en el cual se dan laboralmente las condiciones para poder regresar al trabajo, para tener un 100% de seguridad que esa persona ha dejado de ser contagiosa. Perfecto, muchas gracias, Doc. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de haber tenido COVID se puede realizar la prueba de anticuerpos? Son 2 semanas, una semana, 2 semanas. Eh, Hay que recordar que los anticuerpos se elevan de 7 a 10 días después de haber tenido contacto con el virus. Si se hace antes, es posible que salgan negativos y no por eso quiere decir que no se esté en contacto con la enfermedad. Es decir, yo puedo hacer una prueba de PCR y decir tengo COVID el día de hoy y el día de mañana o pasado mañana hacerme una prueba de anticuerpos y estos salgan negativos, ¿eh? Esto es debido a que los anticuerpos empiezan a elevarse de 7 a 12 días después de haber tenido contacto con el virus. Se recomienda que sea alrededor de 7 a 10 días después de haber sido contacto. Y estos anticuerpos, según estudios, se están manteniendo en el cuerpo entre 4 a 8 meses. Esto quiere decir que esta es la ventana en la cual una persona puede llegar a ser inmune. Ahora, esto no quiere decir que este tiempo vaya a andar por la calle sin cubrebocas y sin medir guardar las medidas de sana distancia. Uno, por cordialidad, y dos, porque el hecho de estar explicando que ya soy inmune en cualquier lado donde vaya a entrar, voy a tardar mucho más en explicarlo para que me entiendan y enseñarle mi estudio al hecho de que mejor me pongo una mascarilla para entrar a ese lugar, ¿no? Son medidas que ya son parte de un estilo de vida al que tenemos que estar acostumbrados y tenemos que llevar a cabo. Perfecto, Doc. Hay una pregunta muy interesante y que tiene que ver con relación al tratamiento para el COVID-19. ¿Realmente es útil el combo de medicamentos que hoy en día se están prescribiendo los médicos y se refieren específicamente a la ivermectina, acitromicina, dexametasona y ácido acetilsalicílico, Doc? Miren, el tratamiento que se utiliza y que han estado bajo protocolos, lo repito, está bajo investigación en muchos de los casos y cada uno de ellos ha mostrado utilidad en alguna etapa de la enfermedad. Ivermectina está en duda. No estoy diciendo que no funcione, estoy diciendo que no existe la evidencia que lo soporte todavía. Hay que recordar que COVID no tiene más de un año en el mundo
y por lo tanto acabamos de cumplir un ciclo estacional. Entonces apenas estamos viendo cómo se comporta de acuerdo a las estaciones y por ende también estamos viendo cómo se comporta ante la respuesta de ciertos medicamentos. En el caso de la citromicina, también está dado tanto para combatir en ese momento la presencia de virus como para prevenir la parte de las complicaciones en caso de que lleguen a asociarse a alguna bacteria, ¿no? Caso de dexametasona. Dexametasona es un medicamento que sí se ha visto que se ha tenido una eficacia considerable, pero en el momento en el que la enfermedad pasa entre la etapa pulmonar y la etapa de inflamación endotelial crónica, no antes. Es decir, no puedo yo ir tengo COVID el día de hoy, ¿qué tienes? Me duele la cabeza nada más. Voy a la farmacia, me compro 40 ampolletas de dexametasona y me las voy a poner para que no me pase nada. No funciona así y no va a funcionar y no les va a ayudar. Dexametasona va a ayudar al momento en el que existe una inflamación crónica, una inflamación endotelial importante, una inflamación pulmonar, para poder ayudar a la oxigenación de ese paciente. Es decir, todos estos medicamentos tienen un porqué, tienen un momento y tienen una indicación. Hay aquellos casos de leves a moderados, los cuales van a estar en casa. La recomendación es tener paracetamol en caso de que tenga fiebre y acaso una vitamina D3 para el poder ayudar en la parte del sistema inmune. Más allá no, es decir, si yo ahorita me empiezo a tomar una vitamina D3 porque me dio, híjole, va a ser muy difícil que realmente se compruebe la utilidad porque vitamínicos, porque ácido acetilsalicílico son medicamentos que se deben de tomar de forma crónica para lograr un efecto. No es de que me los tome hoy y el día de mañana ya no funciona. Por eso que personas que han estado con tratamientos con ácido acetilsalicílico a dosis bajas para prevenir embolia, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad cardíaca, han tenido un pronóstico más favorable porque lo han estado utilizando ya con mucho tiempo de anticipación. Entonces, en resumen, los medicamentos son útiles siempre y cuando son prescritos por un médico y saben en qué momento utilizarse en cada uno. Y aquellos que aún no se encuentra evidencia, no estoy diciendo que no sirvan, estoy diciendo que se tiene que guardar más evidencia para saber si están funcionando o no. Muchas gracias, doctor Ledesma. Siguen llegando muchas preguntas y hay una muy relacionada al tema del tratamiento, doc. ¿Qué opinas o qué tan recomendable es usar factor de transferencia para incrementar el sistema inmunológico? Miren, el factor de transferencia también es todo un tema polémico. Y es polémico precisamente por eso. Es decir, yo me puse el factor de transferencia y me fue muy bien. Híjole, yo me puse el factor de transferencia y terminé en terapia intensiva. Híjole, yo le puse el factor de transferencia a mi familiar y falleció. ¿Qué estoy diciendo? Se necesita recopilar más evidencia para saber si funciona o no funciona. El factor de transferencia para aumentar las respuestas inmunes, lo vuelvo a comentar, no se aumentan de un día hacia otro, no se aumentan rápido. No es de que me empiece a elevar los anticuerpos contra todo y me haga súper inmune a todo dentro de 1 o 2 días. Le va a ayudar a la posteridad probablemente. Y vamos a ver en una historia natural de la enfermedad de COVID. Me diagnostican hoy, me voy a empezar a poner factor de transferencia. Me empiezo a complicar, voy a terminar en un hospital. Pero para esto ya han pasado 7 o 10 días en el cual ese factor de transferencia me ayudó a que el sistema inmune estuviera más arriba. No sé si me doy a entender. A lo mejor si quito el factor de transferencia, hubiera terminado en el mismo lugar. A lo mejor, no sé. Eso así se componen los estudios y los protocolos de estudio. El factor de transferencia es polémico. Hay a quienes le han ayudado y a quienes no, pero bajo esta premisa, cuando se concluyen los estudios del tratamiento de factor de transferencia, podemos ver si se está logrando una utilidad, pero para pacientes que están crónicos y si te lo aplicas en cierto momento de la historia natural de la enfermedad. No existe realmente una evidencia que diga me lo puse hoy y me fue bien, a todos les fue bien. No existe esa parte, ¿no? Porque incluso tal vez sin el factor de transferencia te vas a curar el día de mañana, ¿no? Como un acotamiento de forma personal, yo padecí COVID, fue diagnosticado el 28 de diciembre. Tuve síntomas muy leves alrededor de 2 días y no utilicé más que medicamentos de soporte, nunca me puse un factor de transferencia y nunca me fue mal.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que igual si me lo hubiera puesto, hubiera terminado igual de bien, ¿no? Entonces, hay que recopilar más evidencia para el caso de factor de transferencia. Muchas gracias, Doc. Siguen llegando preguntas y les recuerdo que la sesión será hasta las 11 de la mañana. Nos quedan 14 minutos. Y otra de las preguntas, Doc, que me pareció muy interesante. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre las diversas vacunas que existen actualmente y la eficacia de cada una? Sí, realmente la eficacia, hay que recordar con esto, y me voy un poquito hacia atrás en la parte de que la investigación en la vacunación y en los fármacos lleva diferentes fases. Es decir, ahorita está en una fase 3 la mayoría de las vacunas. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún ahorita se puede encontrar algún detalle en esa vacuna que sea retirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque les repito, tenemos un año. Las vacunas empezaron en México, por lo menos en diciembre. Tenemos muy poca evidencia. La evidencia que existe me apunta a que puedo lograr una eficacia suficientemente buena que vaya a justificar su utilización en contra de los potenciales riesgos de no utilizarla. No sé si me doy a entender en esa parte. Es ahí donde radica la importancia de la vacunación. Tanto AstraZeneca como la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer han demostrado eficacias mayores al 90% en ciertas condiciones. Ahorita se manejan dos tipos de vacunas, que son las vacunas de RNA, de parte de RNA mensajero, que lo que hacen es tomar un pedazo del código genético, insertarlo y decir, te lo presento para que generes anticuerpos y lo ataques. Esas son en el caso de Pfizer, por ejemplo. En el caso de las otras vacunas, como en el caso de Moderna, y si no mal recuerdo, CanSino, podría equivocarme, esto rectificar el rizo, son virus vivos atenuados, que quiere decir que son a efectos más coloquiales, son virus los cuales les dimos un zape, están medio avanzados, los metimos en el sistema de una persona totalmente controlados para que esta persona genere anticuerpos controlados contra ese virus. Esos son los dos tipos de vacunas que hay. También se diferencian a lo mejor un poco en la parte del manejo. Pfizer y me parece que Moderna necesitan ultracongelación para su almacenamiento, no para su traslado. Para su traslado y para su aplicación pueden estar a la red de frío que manejamos normalmente en el país, pero si necesitamos almacenar grandes cantidades por mucho tiempo, necesitamos forzosamente tener ultracongeladores a menos de 80 grados centígrados, y es ahí donde dificulta un poquito a lo mejor el manejo de estas vacunas, ¿no? En el caso de la vacuna de Sputnik, no se han visto los evidencias, los documentos que nos hablen muy bien de su efectividad, hay que decirlo así. No estoy diciendo que no funcione, estoy diciendo que el gobierno de Rusia ha sido un poco más celoso con la publicación de estos pasos a seguir, o había sido, cuestiones a lo mejor políticas mundiales que no ahondaremos más allá, pero también se ha demostrado que sigue utilizándose. Me parece que en Argentina la están usando y los resultados que han tenido y que sí han estado documentados el gobierno argentino han sido bastante prometedores. Doctor Ledesma, y continuando con la pregunta de las vacunas, ¿una mujer embarazada puede ponerse la vacuna de COVID? No, la vacuna contra el COVID ahorita está restringida su uso hacia cierta población, aquellos mayores de 60 años, aquellos que no tienen algún problema inmune, algún tipo de alergias hacia los componentes de la vacuna, y está restringido hacia la parte de embarazadas y menores de 16 años, si no mal recuerdo. Esto porque hay que recordarlo. Probablemente las investigaciones de Pfizer en su fase 3 nos permitan determinar en qué momento se pueden estar vacunando mujeres embarazadas o niños, sobre todo menores de 16 años. Y esto tiene que ver con la parte de la inmunidad. Hay que recordar que en los adultos la inmunidad está mediada a través de las células que se producen en la médula ósea, y en los niños a través del timo, y la respuesta inmune hacia los antígenos o hacia las vacunas es diferente, y son investigaciones que sí se tienen que realizar y se tienen que tener total certeza, por un lado. Por otro lado, hay que recordar que los grupos de edad donde más contagios hay son de mayores de 20 años hasta hacia arriba.
pero donde más muertes hay es mayores de 60 años. Es decir, el chavo de 20, 22 años es el que se está contagiando más y está llevando la enfermedad hacia las personas adultas mayores que son quienes están falleciendo. Eso es una realidad y eso es lo que se está viendo, se está demostrando. Yo de 20 años, 25 años voy a una fiesta, no pasa nada, no me siento mal. Sí, sí tuve catarro, de repente no me sabía tequila al día siguiente, pero me llevo la enfermedad a casa, al día siguiente convivo con mi madre, convivo con mi padre, con mis abuelos, los contagio y ellos sí desarrollan una enfermedad más terrible que los está llevando hacia hospital y que los está llevando hacia la muerte, ¿no? Perfecto, Doc, muchas gracias. Ya nos queda poco tiempo. Quizá alcancemos a hacer 3 preguntas más. Y una pregunta que nos hacen, Doc, ¿cuándo se va a acabar el tema de la pandemia? Ay, caray, es una pregunta difícil. No existe una fecha exacta. Sin embargo, de acuerdo y quiero aclararlo todo, todas las decisiones son en base a estadísticas, en base a estimaciones de riesgos y en base a proyecciones de acuerdo a lo que se presente. Dentro de epidemiología estadística decimos que esto es lo que puede ocurrir siempre y cuando todas las variables se mantengan igual. Ahorita ha entrado una variable nueva que es la vacunación. ¿De qué va a depender la duración de esta pandemia? De la cantidad de vacunas que estemos aplicando y de manera más rápida y de forma más masiva, ¿no? La pandemia, tomando en cuenta que si llegaran a vacunar a todas las personas, probablemente estaríamos hablando de un término de la misma en el año 2022, probablemente después de la segunda mitad del año 2022 podamos pasar a la siguiente fase de la pandemia. Ahorita estamos en la fase 3, hay que recordar también, fase 3 de una pandemia, todos los casos están activos. La fase 4 de una pandemia se cierra la pandemia y empiezan a analizarse los estragos que dejó esta. Probablemente una fase 4 de la pandemia sea posterior al segundo semestre del 2022. Si las vacunas empiezan a llegar de manera un poco más fluida, hay que decirlo también, más fluida, porque se tenía previsto cierta cantidad, ahora vemos que por acuerdos políticos se ha disminuido la cantidad y esto obviamente pues va a disminuir esa cobertura y el alcance de esa protección de la gente, ¿no? Y otra pregunta que nos hacen, Doc. Si una persona que tuvo COVID y que fue asintomática, ¿hay alguna secuela que pueda llegar a tener? Y si puede volver a presentar la enfermedad. Sí, miren, es muy importante eso. Las personas que son asintomáticas o han tenido síntomas muy leves, realmente las secuelas se han documentado pocas secuelas. ¿Qué secuelas hemos visto más frecuentemente? Cansancio, un cansancio extremo, fuera de lo común, que puede prevalecer incluso 3 o 4 meses después de haber estado en contacto. Capacidad pulmonar disminuida, porque aun cuando sea leve o moderada, de todas maneras llegan a tener algún tipo de infiltrado pulmonar que reduce su capacidad. Es un excelente momento para dejar de fumar, de verdad, porque eso también aumenta mucho la posibilidad de que la enfermedad cause más estragos. Sudoraciones nocturnas. Las sudoraciones nocturnas se han presentado en una cantidad importante. Incluso la presencia de anosmia y ageusia, que es la ausencia de olfato y de gusto, puede llegar a presentarse después de haber tenido la enfermedad y puede presentarse por un par de meses. Son de las secuelas que ahorita, con un año que tenemos la enfermedad, hemos visto. Todavía falta revisar las inflamaciones endoteliales, todas las demás características que otras secuelas podrían haber dejado estas enfermedades. Perfecto, Doc, muchas gracias. Nos da tiempo para una pregunta más, previo al cierre de la sesión. ¿Qué opinión tienes sobre el zinc, la vitamina D? ¿Es importante consumirlas? Sí, siempre. De hecho, vitamina C, más el ácido ascórbico, vitamina D3, vitamina como el zinc, es importante consumirlos de manera cotidiana, tengas o no tengas COVID. Eso es importante comentarlo. Son vitaminas que son
útiles para poder hacerle frente a cualquier infección que lleguemos a tener, no únicamente COVID. El hecho de que se estén ahorita elevando los niveles de vitamina D3 o de zinc posterior a un diagnóstico sí ayuda, pero ayudaría más si lo utilizamos antes de que nos dé. Lo utilicemos de manera cotidiana, ¿no? Sí está demostrado que el consumo de vitamina D3 junto con el paracetamol puede ayudar a disminuir los síntomas. No quita el COVID. Hay que ser bien claros, no lo quita, pero sí te ayuda a que los síntomas sean más leves, a disminuir todos los signos, la tos, la fiebre, la replicación viral, y toda esta parte sí es muy útil para eso. Perfecto. Doctor Ledesma, muchísimas gracias por tu participación en nuestro primer webinar. Es un tema muy importante y muy relevante en estos momentos. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Me están preguntando si vamos a publicar el video. Así es, se va a publicar en redes sociales. En breve les informaremos a través de qué vía es de que se va a estar compartiendo esta plática. Y los invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales, como lo comenté hace rato. Y mes con mes estaremos teniendo nuevos temas. El próximo mes hablaremos acerca del cáncer de piel y los esperamos en nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Ledesma. Gracias a todos. Un abrazo, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.